Un técnico que montaba las gradas, que por cierto, que fue en julio, y a fecha de octubre, pues públicamente no se sabe mucho del caso, aunque sí que sabemos algunas cosas más respecto a la familia del fallecido. Pero como decimos, a primeros de julio, en la Feria de Julio de Valencia, montando los escenarios, murió un trabajador. Los trabajadores de Viveros tuvieron que anónimamente repartir un panfleto denunciando la muerte laboral que no se hizo pública hasta varios días después, y de hecho ese mismo mes hubo un bastante revuelo en la prensa. Esperamos que el Ayuntamiento de Valencia no olvide y lo antes posible dé alguna explicación a los medios de comunicación sobre el accidente laboral con causa de muerte cerebral para el trabajador de Viveros, que la CGT ha estado apoyando y denunciando y junto con los trabajadores. Y luego una segunda muerte mortal también que se produjo recientemente, que fue en el antiguo Hospital de la Fe de Campanar, donde un trabajador de mantenimiento también recibió, arreglando una máquina, un golpe en la cabeza y falleció. Esos son algunos de los datos o de los recortes de prensa que cualquier ciudadano puede encontrarse. Diariamente un montón de gente está sufriendo accidentes de trabajo sin perder la vida, pero aún así lo que llevamos de año, como han dicho los compañeros, 600 muertes, más de 600 muertes durante 2016. De lo que llevamos hasta estos meses, más de 300 muertes durante 2017, y a pesar de que la Comunidad Valenciana sea uno de los sitios donde menos accidentes laborales se producen según las estadísticas oficiales, la mortandad en los puestos de trabajo sigue siendo una lacra que parece que nadie quiere denunciar, o que parece que incluso que las administraciones siempre utilizan que un accidente laboral es algo inevitable. Y nosotros decimos desde la CGT, desde los sindicatos, desde la clase trabajadora, que todos los accidentes son inevitables, todos se pueden evitar. Ese discurso de que el factor humano, recientemente las estadísticas del Inbasat decían que solo el factor humano en los accidentes de trabajo rondaba el 20 o el 30%. O sea, más del 70% de los accidentes de trabajo no son por el factor humano o causa de los trabajadores, son causas externas, y muchas veces es la precariedad laboral. 41.000 accidentes laborales en total en la Comunidad Valenciana. Y también decir ya que las últimas estadísticas del Instituto Valenciano de la Seguridad Social, del Inbasat, decían, así como decían que en la comunidad había menos accidentes en comparación con la estatal, ocurría lo contrario con las enfermedades laborales. La Comunidad Valenciana, el País Valenciano, está a la cabeza en enfermedades laborales dentro de las empresas. Es decir, las empresas de Valencia, Alicante y Castellón son donde más enfermedades laborales se están dando. Y no lo estamos diciendo la CGT, son estadísticas públicas que se pueden encontrar a través de cualquier servicio de estadística, como el caso del Inbasat en Valencia. Y por lo tanto, denunciar todo esto, 41.000 accidentes laborales en 2016, 600 muertes durante 2016, más de 300 de lo que llevamos de año. Y durante estas semanas se sigue sucediendo las noticias de prensa de fallecido un trabajador, por tal motivo fallecido otro trabajador en Málaga, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla. Creemos que hay que pedir a la Administración responsabilidades a los organismos públicos, municipales, autonómicos y estatales. Y el objetivo de la CGT es denunciar todo esto y, no obstante, reclamar la organización sindical en los centros de trabajo. En muchas empresas no hay delegados de prevención, no hay ningún tipo de salud laboral, y la CGT recuerda que los trabajadores, las empresas están obligadas a informar y dar los medios a los trabajadores. Y los trabajadores están en la obligación de exigir las medidas de seguridad a todas las empresas, por derecho. No obstante,
nosotros de dentro de las empresas reclamamos mayor libertad para los trabajadores para poder moverse y poder organizarse y dar la cara y, al fin de cuentas, defender un derecho sindical que es más que un derecho sindical, que es una cuestión de salud laboral y donde estamos hablando de puramente vidas humanas. Así que desde CGT, accidente laboral, terrorismo patronal.